Hola, hola. Bien, vamos a empezar con una serie de elementos, de términos que necesitamos conocer para poder trabajar pues, con cierta seriedad en esto de la lingüística. En la página 11 de vuestro libro os habla de la diferencia entre lenguaje, lengua, habla, dialecto, y os habla también un poco de la diferencia entre bilingüismo y diglosia. Bien, son conceptos que hay que conocer, ¿no? Son conceptos que hay que saber definir. Lo primero que hay que saber es lo que es el lenguaje. A veces utilizamos de manera coloquial eh, lenguaje y lengua como si fueran sinónimos, pero no lo son a nivel técnico, a nivel lingüístico. Lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, la capacidad para utilizar códigos lingüísticos. Nosotros, cuando nacemos, tenemos esa capacidad. Y dependiendo de dónde aprendamos el idioma y de con quién lo aprendamos, pues aprendemos un idioma u otro. En realidad podríamos aprender cualquier idioma desde pequeño. Cualquier idioma de los que existen en este planeta los podríamos aprender si alguien nos lo enseña desde muy pequeñitos. Porque tenemos esa capacidad, el lenguaje. Mm, ¿Qué es la lengua? Sin embargo, la lengua es el código lingüístico, os pone aquí, diferenciado, que emplea una determinada comunidad. Vale, esto es interesante. Nosotros tenemos una capacidad, que es el lenguaje. Sin embargo, esa capacidad solo se activa si estamos dentro de una comunidad, es decir, si estamos con más personas. Y si además esas personas tienen un código lingüístico que nosotros aprendemos. ¿De acuerdo? Acordaos que esto de código se refiere a los elementos de la comunicación. Tú tenías un emisor que le transmite un mensaje a un receptor en una situación comunicativa dada a través de un canal determinado, ¿no? Y, y ese mensaje estaba construido mediante un código. En este caso el código lingüístico, podría ser el código de las señales de tráfico, que no es puramente lingüístico. Pero en este caso hablamos de códigos lingüísticos. Eso es la lengua, ese código, ¿no? Ese conjunto de reglas y de elementos que te permite transmitir mensajes lingüísticos. Bien, las lenguas pues, son el castellano, el inglés, el francés, todas esas lenguas que vosotros sabéis. Y os viene también otros términos que tenemos que saber definir, que son el habla y el dialecto. ¿El habla qué es? Pues el habla es el uso concreto que hacemos de una lengua, ¿no? Nosotros aprendemos una lengua, pero la utilizamos de manera concreta. No la utilizamos de manera concreta como a nosotros nos da la gana normalmente. Hay una serie de condicionantes que nos hacen hablar de una manera u otra. Por un lado están los condicionantes individuales, ¿no? Nos habla aquí del habla individual, pues por ejemplo el sexo, el nivel educativo, la situación, la procedencia urbana o rural. Y por otro están los condicionantes locales, es decir, que si tú, por ejemplo, vives en San Blas, o vives en Toledo, o vives en Madrid, o vives en otro barrio, pues vas a hablar de una manera un poco diferente a los demás hablantes de una lengua. ¿De acuerdo? Em, sin embargo, hay una manera de hablar que se extiende un poco más allá de lo local, es decir, del barrio, de la ciudad. Es el dialecto. El dialecto es una variedad que expone aquí geográfica de un determinado territorio, un poco más extenso que la ciudad meramente, ¿no? Y los dialectos tienen cada uno pues, su pronunciación, su entonación, algunas poquitas normas gramaticales pueden cambiar un poquito y el léxico suele cambiar un poco también entre un dialecto u otro. No es lo mismo como eh, el dialecto andaluz, ¿no? En el cual se dice colorado, o el dialecto de Madrid, que decimos rojo, ¿no? Por ejemplo. Bien, eh, fijaos que entre lengua y dialecto hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Bien, en principio lo que nosotros escribimos es la lengua,
¿Qué es una lengua al final? Pues una lengua, fijaos que en sus orígenes suelen ser dialectos. Suelen ser dialectos de una determinada zona que por cuestiones económicas, porque es un sitio que tiene mucho dinero, o por cuestiones políticas, pues porque es la capital de una determinada zona, pues resulta que adquieren el rango de lengua. Una lengua se diferencia de un dialecto en que las lenguas tienen una gramática, tienen una ortografía, tienen un diccionario, normalmente, y suelen tener una tradición de textos escritos, mientras que los dialectos no tienen por qué tener todos estos elementos. Las lenguas, como os decía, se originan a veces en dialectos, por ejemplo. La lengua española, cuando se comienza a estudiar, cuando se crea su gramática, su vocabulario, etcétera, allá por el finales del siglo XV, principios del siglo XVI, pues se fija en los escritores que hay en el centro de la península, en Toledo, en Madrid, toda esa zona. ¿Por qué? Pues porque es donde están las capitales. Las capitales, acordaos que la capital en esa época, la capital del Reino de Castilla, pues era Toledo, y luego del Reino de España, pues era Madrid, ¿no? Fijaos que cuando se construye ya la primera gramática y el primer diccionario serio, ¿no? Digamos el más extenso y más potente, en el siglo XVIII por la Real Academia, pues se fijan sobre todo en los escritores de la zona de Madrid, ¿no? De lo que hoy llamaríamos la Comunidad de Madrid. Cervantes, que era de Alcalá, Quevedo, que era de Madrid. ¿Sí? Hay otras maneras de construir esas gramáticas, ¿no? Esas lenguas. Digamos que es un ejemplo de cómo la política convierte un dialecto en una lengua, ¿no? Pero hay otros ejemplos, os decía, por ejemplo, en Italia, lo que conocemos como italiano, se crea su gramática, su ortografía, sus diccionarios, se crea a partir sobre todo del dialecto florentino, ¿no? Porque en Italia se hablaban dialectos muy diferentes, de hecho, algunos de los cuales no se entendían entre sí, ¿no? Tan diferentes eran. Y se crea a partir un poco del florentino, aunque ni siquiera se toma la pronunciación del florentino propiamente dicho, pues se crea esa lengua que es el italiano. Esto sucede además relativamente hace poco, ¿no? Porque sucede a finales del siglo XIX, principios del XX. Para que os fijéis que bueno, no siempre las lenguas proceden de un dialecto concreto por una cuestión política, ¿no? o económica, sino por otras motivaciones. En este caso era por la cultura. Los grandes escritores italianos eran de Florencia. Y bien, como os decía, os pone aquí, pues la diferencia entre una lengua y un dialecto es que la lengua tiene una gramática propia, el dialecto en principio no. La lengua tiene un sistema ortográfico normalizado. El dialecto no se refleja en la escritura, esa es su manera de hablar propia, ¿no? Esos rasgos fonéticos que os pone aquí. Las lenguas lo son porque tienen un diccionario propio. El dialecto, aunque hay diccionarios dialectales, pero son reducidos y en realidad lo que hacen es complementar el de las lenguas. Y las lenguas tienen una tradición literaria amplia, mientras que los dialectos llega un momento en el que cuando aparecen las lenguas como tales, ¿no? Pues no, ya se dejan un poquito arrinconados, se dejan a un lado, ¿no? Aunque se haya escrito en ese dialecto, pero ya los escritores cultos utilizan las normas de la lengua general. Bien, esto de las lenguas y los dialectos provocan dos fenómenos. Por un lado, el bilingüismo y por otro lado, la diglosia. ¿Qué significa esto? ¿Bilingüismo qué es? Pues el bilingüismo es que en un mismo territorio dos lenguas reciben el mismo trato y protección. Ahora mismo se recibe el mismo trato
en España en ciertas zonas, por ejemplo en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, hay un bilingüismo. Mientras que diglosia es el fenómeno que se produce cuando hay dos lenguas o más y una de ellas es la única que se utiliza en el ámbito, administrativo, ¿no? Cuando tú vas a un ayuntamiento a hacer papeles o cuando se publican libros, pues se publican solo en una lengua y en la otra no, digamos. ¿Esto sucede ahora mismo aquí? Pues sí, claro que sucede. Vosotros sabéis que hay comunidades amplias de hablantes de- de idiomas que son de origen migrante, ¿no? Y que sin embargo viven en una situación de diglosia porque tienen que hablar en español y sin embargo ellos pues no pueden comunicarse con un ayuntamiento, con una comunidad, con el país en general, no se comunican más que en español, ¿de acuerdo? No en su propia lengua. Eso es una situación de diglosia también. Bien, en este país, incluso antes os hablaba del gallego, del euskera o del catalán. Bien, hace más de 40 años, pues había una situación de diglosia con respecto a esas lenguas, porque no se admitía que se utilizasen en la administración pública. Estaban prohibidas en ese sentido de la administración pública. ¿Entendéis? Esas situaciones van variando con el tiempo. Y bueno, pues estos son los conceptos que tenéis que aprender. Lenguaje, lengua, habla dialecto, bilingüismo y diglosia. Pues estudiar. Chao, chao.